Pues ahora sí que una vez más, hermanos, el hermano Omar anda afuera, y pues tenemos la presencia de Dios, ¿verdad?, aquí con nosotros, y es la que nos trae todos los días y todos los días de nuestros días pensando en la obra que hizo en nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a llevar ese tema de Juan 5, y vamos a tratar de enlazarlo con el sermón que se dio hace el 17 del mes pasado, ¿verdad?, de la resurrección, o que yo le decía Cristo vive, ¿verdad? Entonces voy a tratar de amarrarlo un poquito con los textos, y vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios para poder llevar a cabo esto con su espíritu. Oramos, por favor. Bendito Padre eterno, Dios santo, todopoderoso, Dios nuestro, gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de seguirte conociendo, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que cada que dedicamos más tiempo a nuestra lectura y a nuestras oraciones, cada vez nos hacemos más dependientes, como debe de ser, Señor, nuestras vidas. Debemos de buscar más, Señor, ese consejo en tu palabra, para que siga creciendo nuestra fe, Señor, cimentada en la verdad, y que siga siendo el efecto de que sea nuestra norma de fe y práctica, nuestra guía y nuestra conducta en todo el sentir, Señor, de nuestro ser. Sigue obrando en nosotros, Señor, con tu espíritu, con tu palabra. Sigue bendiciéndonos, Señor Santo, para que podamos ser esa luz y sal que tu misma palabra nos manda que seamos. Y así, bendito Dios, en cada uno de mis hermanos aquí presentes y en cada uno de nuestros hermanos que están en diferentes lugares, con nuestro hermano Omar, te suplicamos que tú, bendito Padre, sigas obrando en ellos y en nosotros, Señor. Concédenos pues tu espíritu para este momento, Señor, y ayúdanos a ver el mensaje del llamado que tú nos haces para ser testigos de Cristo, Señor, en todo nuestro ser. Gracias por todo, Señor bendito, en Cristo Jesús. Ayúdanos. Amén. Bueno, pues ya comenté, hermanos, el título lo tenemos ahí mismo, Juan 5:30. ¿Sí? Dice testigos de Cristo. Quise continuar con este tema porque, hablando de la resurrección de Cristo, mirábamos que los discípulos contemporáneos a nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron testigos de algo que nosotros no pudimos ver, ¿verdad? Y ellos dieron el mensaje, llevaban el mensaje a tal grado que, si ustedes lo pueden ver, el mensaje ha llegado hasta nuestros tiempos, ¿verdad? El mensaje de que Cristo resucitó es un mensaje que ha trascendido por los tiempos, ¿verdad?, la generación tras generación. Y siempre hemos puesto un mapita, ¿verdad?, para ubicarnos con esto, y lo vamos a estar siguiendo, lo vamos a seguir poniendo. Yo me ayuda mucho en poder llevar a cabo mi prédica. Entonces, pues vamos a ver siempre el mapita que tenemos del principio, ¿sí?, de la creación y el final, ¿verdad? Vamos a ver nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a tratar con ayuda de Dios, de poder llevar esto, es ver cómo es que tenemos una orden, tenemos un mandato, tenemos una consigna. Cada creyente que dice que es cristiano en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque allá afuera hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, y hasta en su forma de hablar dicen gloria a Cristo, dicen palabras como las que hemos oído en algunas iglesias, pero sus conductas no son las que demanda la Escritura, ¿verdad? Entonces ahí es donde quiero enlazar este mensaje de la semana de Cristo vive, porque si nosotros decimos que somos testigos de Cristo, entonces debe de ver en nosotros ciertas características de cada uno de los que son testigos de Cristo. Y vamos a empezar a enrolarnos aquí en ese tema, porque esas características, para que lo vayan poniendo en sus mentes, no son unas características que hayan nacido de nuestro propio corazón, sino vamos a estar metiéndonos un poquito en textos donde esa transformación, esa regeneración que hubo en cada uno de nosotros es un don de Dios, ¿verdad?
no es don de nosotros que nosotros podamos producir algo bueno. La Escritura dice que todos somos malos, que todos somos perversos, que todos estamos desviados, que todos estamos descarrilados, que no queremos nada con Dios. Entonces, ¿cómo puede surgir algo bueno en la vida de una persona que está dedicada y siempre está sumergida en las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, ya me adelanté mucho a lo que estoy comentando, ¿verdad? Vamos a tratar entonces de llevar ese sermón así, ¿sí? Entonces, comienzo comentándoles que todo el regenerado, por la gracia de Dios, tiene la consigna de ser embajadores de la verdad, ¿sí? Es una consigna, y esa verdad es la verdad que descendió del cielo. Esa verdad es nuestra venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener los cristianos en mente. La primera venida de Cristo es la que tenemos que estar defendiendo a capa y espada, en ese sentido, con la Biblia y con nuestros hechos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que vemos que eso es la consigna que tiene el verdadero creyente. El creyente tiene la consigna de predicar siempre la obra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para esto es necesario que realmente en el corazón de la persona haya ese cambio, que lo sienta en su corazón para poder dar testimonio de algo que lo siente en su corazón. O sea, es difícil decirle a una persona que se ponga la camiseta de cristiano, por decirlo así, cuando no lo tiene en su corazón, ¿verdad? Es imposible que una persona se ponga la camiseta de cristiano y diga, yo soy cristiano, pero que con sus hechos habla lo contrario. Entonces, es necesario que un corazón nuevo, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, sea puesto en la vida del creyente. Esto nos hace que seamos piedras vivas, como dice primera de Pedro 1, versículo 2. Dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y dice aquí, para obedecer, ¿sí? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, los textos, siempre que leamos estos textos, hermanos, en su mente pongan que es Dios haciendo la obra en la persona, ¿sí? La persona no tenemos nada, lo único que dice un predicador, lo único que tenemos las personas es nuestro pecado, ¿verdad? Y por ese pecado Dios mandó a Jesucristo, y es lo que estamos ahorita aquí resaltando, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito el sermón de la semana, de la resurrección, ¿sí? Y que Cristo vive, observamos que Cristo mismo les dio la consigna de ser sus testigos en ese día, en esa fecha nosotros lo comentábamos, ¿no? Y la Escritura nos lo muestra así. En Lucas, que fue el texto que estuvimos utilizando, Lucas 24, 45, 46, 47, ¿sí? Nos habla de esta consigna que por eso puedo continuar con ese sermón, ¿verdad? Entonces dice, si gusta, vamos ahí a Lucas, por favor, Lucas 24, versículo 45, dije mal el texto, es Lucas 24, 45, por favor. Y vamos a ver cómo es que se enlaza aquí nuestro sermón a este sermón pasado. Dice ahí versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 27 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el versículo 48, que es el que utilizo para enlazarlo, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿verdad? Que es el título que tiene nuestro sermón, testigos de Cristo. Entonces, Cristo, aquí estamos viendo que les dice a sus discípulos que le seguían, vosotros sois testigos de estas cosas. Y la pregunta es, ¿qué o cuáles cosas son las que eran testigos ellos? La semana pasada comentábamos, en el sermón pasado comentábamos que Lucas 22 nos narra que los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesucristo a preguntarle, oye, ¿eres tú el que vendría? ¿O viene otro atrás de ti? ¿Verdad? Y Jesucristo le responde en el versículo 22, le dice, ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto, lo que habéis oído, ¿sí? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres se les ha anunciado el Evangelio. ¿Qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos? Mis evidencias de todo lo que de todos mis milagros que elaboró, ¿sí? Todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, dice un hermano, es la tarjeta de presentación de que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Es la entrada donde nos enseña que no había otra persona más que pudiera hacer estos milagros, ¿verdad? De tal manera que le dice, vayan y digan a Juan que todo eso está sucediendo, ¿verdad? Y que él reaccione si sí o no soy el Hijo de Dios, el Mesías, el que debía de venir, ¿verdad? Entonces, estos hombres comentan esto a Juan, ¿verdad? Y podemos observar que para esos hombres contemporáneos, hermanos, voy a brincar un poquito, no voy a desconectarlos, ¿sí? Estos hombres contemporáneos a los cuales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron testigos de estos milagros, cosas sobrenaturales, ¿sí? Cosas que si la verdad, si lo viéramos hoy en día, nos vamos a quedar asombrados una vez más, ver a una persona que tiene su mano seca y que se le restablece, ver al ciego que tenía años, ¿verdad? Y que Dios lo restablece. Dice, algo de la ciencia nos explica cómo es que nuestro Señor Jesucristo, de lodo, ¿sí? Con su saliva, formó córneas, formó todo lo que lleva el ojo, ¿verdad? Y dice que lo embarró y se lavó. Entonces, dice, no se explica esto, ¿verdad? Estos son milagros sobrenaturales, son milagros extra, fuera de lo normal, ¿verdad? Que hablaban de esa presentación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cada milagro, hermanos, tenía la consigna, que es lo que vamos a ver, ¿eh? No estemos tanto pensando como en las iglesias de hoy en día, que dicen, ven a la iglesia a tal fecha porque va a haber milagros, trae a tus sanos y a tus enfermos y serán sanados, trae a todos los que están en congoja, los que están en aprietos, y todos sus problemas desaparecerán. O sea, eso no es lo que estamos viendo aquí en esos milagros. El propósito principal de los milagros, ya lo hemos comentado, era ver que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era ver que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, tenía la facultad de dar vida, y una vida que vamos a ver, una vida fuera de este mundo, una vida que es eterna, ¿verdad? Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera y que se manifestara de esta forma con ese gran poder. ¿Para qué? Para que no hubiera duda alguna de alguien que dijera, no, está haciendo por ahí chanchuy, ¿verdad? Está haciendo por allí cosas como que ahora en día se ha visto una película, no sé si la han visto, de la carpa de los milagros, creo que se llamaba así una película, ¿verdad? Donde iba uno que supuestamente estaba cojo, pero estaba en complot con el que era el evangelista y era sanado en ese momento, ¿verdad? No, hermanos, todo eso fue real. Tan real es que hoy el milagro que la Biblia nos resalta es el milagro de un cambio de corazón, ¿verdad? Un cambio de corazón que está en cada uno de los que son regenerados. Y ese cambio de corazón es un testimonio que da de nuestras propias vidas hacia los demás, ¿verdad? Entonces, nada más voy a por comentar esos testigos oculares, esos testigos presenciales de estos milagros. Miraron el milagro y voy a comentarlo si gustan apuntar los textos. No voy a mencionar, no voy a meterme en ninguno de ellos, pero todos están aquí en el libro de Juan, los que voy a mencionar. Estos testigos de primera mano miraron el milagro en Juan 2:1-12, que Cristo convierte el agua en vino, ¿verdad? Haciendo esa transformación. En Juan 4:46-54 ven que sana al hijo de un oficial a distancia. No tuvo que estar donde estaba el enfermo, sino a distancia. Ve, tu hijo es sanado, y a distancia ven ese milagro, ¿verdad? También ven allí en 5, versículo 17, que sana al paralítico sentado al estanque de Betesda, ¿sí? Ese milagro también, este hombre ahí sentado, muchos años, dice que años ahí esperando que alguien lo pudiera meter, ¿sí? Y podemos hablar mucho de esto, hermanos, pero este hombre es sanado por nuestro Señor Jesucristo. Al igual
ven en 6:1-14 estos hombres, la alimentación de 5,000 personas, ¿verdad? A veces no podemos alimentar en nuestra casa a los que tenemos en nuestra casa. Y nuestro Señor Jesucristo, 5,000 personas, después alimenta a otros tantos, ¿verdad? Y son milagros que nuestros señores aquí están presentados en el libro de Juan. Ven también en el milagro en 9:1-41 que sana a un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Lo que comentaba. Ven también en Juan 11:17-45, algo supremo, la resurrección de Lázaro. Estos hombres contemporáneos miraron estos milagros, ¿verdad? Para ellos, que fueron testigos de primera mano, no hubo duda alguna de que hubo algo por ahí turbio, ¿verdad? Fue el poder de Dios que hacía esos milagros en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y como comentaba, estos milagros tenían la finalidad simplemente de dar que Jesucristo es Dios mismo, ¿verdad? Y era su tarjeta de presentación, como diciendo, este es mi sello de que yo soy Dios Hijo, ¿verdad? Entonces, después de que Jesucristo pone la carta de presentación, ¿sí? Pone perdón, se me fue un poquito el cassette, ¿verdad? Después de que pone su carta de presentación, no hay duda alguna para aquel persona que estaba ahí presente, ¿verdad? Hoy en día dicen, oye, ya no hay milagros. ¿Puedes tú seguir creyendo en que Jesucristo es el Señor, que es nuestro Dios, que vino del cielo, que intervino en el mundo? Digo, es más manifiesto hoy el milagro de cuántas iglesias hay levantadas, cuántas iglesias están con el candelero de Dios, ¿verdad? Porque Dios hizo la obra en personas como nosotros pecadores. ¿Qué mejor evidencia queremos tener de que Dios, que Jesucristo nuestro Salvador, sigue en su proyecto de salvación? O sea, todas esas personas que fueron sanadas, todos murieron. Que nuestro Señor, Lázaro, lo levanta nuestro Señor Jesucristo y después murió, ¿verdad? Todos sus milagros fueron momentáneos, fueron en el sentido del mundo, ¿verdad? En la vida de este mundo. Pero el milagro principal que vamos a estar viendo aquí, hermanos, es el milagro de que hace el cambio de corazón. Y les puedo hacer una pregunta a cada uno de los que son regenerados. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué venimos a adorar a nuestro Dios? ¿Por qué estamos ocupados a veces mucho tiempo o poco tiempo en nuestra lectura, en nuestra oración? ¿Qué nos impulsa a que estemos ocupados en ello? ¿Qué es lo que provocó que ustedes en sus corazones tuvieran el deseo, el anhelo y pudieran tener esa comunión con nuestro Dios? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sí? Este milagro, hermanos, tiene que ver con un cambio de corazón. Tiene que ver con una regeneración que solamente nuestro Señor, nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, y con el Espíritu Santo, sigue obrando el día de hoy, ¿verdad? Es algo sobrenatural, hermano, que miles de personas o cientos de personas en iglesias se siguen congregando para adorar a Dios. La gente allá afuera, nuestros mismos familiares nos dicen, ¿otra vez vas a la iglesia hoy? Oye, pues ¿cuándo vas a descansar? Oye, pues échale ganas a tu trabajo es cuando te va mejor el domingo, ¿verdad? Y la verdad es que dices tú, sí, se me va mejor el domingo, pero de alguna forma Dios hizo un cambio en la vida de cada uno de nosotros que nos ha traído ¿a qué? A venir a adorar el domingo, el día del Señor, ¿verdad? Y ese es una forma de dar testimonio, hermanos, de que Jesucristo hizo algo en su iglesia, en su pueblo, ¿verdad? Y es lo que estamos aquí observando. Ahora, este milagro es un milagro de un cambio de corazón, y algo que a veces se me pasa por desapercibido cuando yo leo esos textos, que vamos ahorita allí a Ezequiel, por favor, hermanos, Ezequiel 36, y vamos a ir también a Jeremías 31. Algo que a veces pasamos por alto en la lectura, me pasa muy seguido, es que Ezequiel y Jeremías son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos, por revelación divina, se les da la revelación de que iba a venir el Mesías,
Por revelación se les dice que iban a tener un pueblo que se iba a someter. Por revelación hablan estos profetas de que el milagro vendría a través del corazón, que es lo que estamos viendo, vamos a ver ahorita aquí en Ezequiel, ¿verdad? Y fijémonos bien que en el milagro de salvación consiste en una promesa hecha, ¿sí? Algo que iba a suceder en un futuro, ¿verdad? Y como todos los del Antiguo Testamento tenían su mente puesta, su corazón, su esperanza en la venida de Cristo, ¿verdad? Nosotros que ahorita ya pasó el tiempo, nuestra vista está viendo a Cristo que ya vino y sigue siendo el mismo milagro. Sigue transformando corazones como transformó el corazón de cada uno de los, de David, Salomón, Moisés, cada uno de esos hombres sigue siendo la misma forma en la que ahora Dios opera el día de hoy. Entonces vamos allí a Ezequiel, ¿sí? Y vamos a leer donde la Escritura nos muestra que Dios Padre elige y lleva a cabo en forma milagrosa un cambio en sus elegidos. Ese es el milagro que estamos hablando. Entonces, en forma milagrosa, estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿sí?, interviene en el tiempo. Siempre ha puesto nuestra mano el cielo de arriba y el de abajo, ¿verdad? Dice que en el tiempo nuestro Señor interviene, ¿sí?, en el tiempo, y dice que con su mano de gracia especial regenera a los que tiene elegidos. Eso es algo ya que nosotros podemos entender, ¿verdad? Pero la realidad es que allá afuera las iglesias dicen, no puede ser que Dios, ¿sí?, tenga que venir a regenerar. Dice, no, yo tengo que poner de mi corazón, ¿sí? Yo tengo que poner de mi vida, yo tengo que poner de mis hechos, tengo que hacer algo con respecto a mi salvación, ¿verdad? Y aquí estamos viendo y vamos a ver que la lectura nos dice exactamente esto, ¿no? Que el milagro consiste en un corazón nuevo en el impío, ¿verdad? Y dice, ahí Ezequiel dice, bueno, antes que lo leamos, observemos que es un acto totalmente de Dios, o sea, no tenemos nada que ver nosotros ahí. Como dije al principio, solamente es nuestro pecado lo que ponemos y nuestro Señor desde arriba haciendo un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, dice allí Ezequiel 36, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y quiero, si ahorita rato digo que señalen que, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo sobre vosotros. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27 dice, y pondré, ¿sí?, dentro de vosotros mi espíritu, y fíjense, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras, ¿verdad? Como ustedes pueden ver y pueden señalar ahí en sus Biblias, todo lo que habla en cuestión a que Dios hace en la salvación. Dice, esparciré, limpiaré, os daré, pondré, quitaré, haré, ¿sí? Todo como en señal de que es la obra completamente de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, el profeta Jeremías, quien también se revela esto, dice que, y también fue contemporáneo a la vida de Ezequiel, vemos que él dice algo igual en en Jeremías 31, versículo 33. Si gustan verlo, nada más apuntarlo y señalarlo, ¿sí? Este profeta contemporáneo también dice, de la misma forma, dice, lo tengo aquí, dice, pero este es el pacto, y fíjense, dice, que haré, ¿sí?, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, ¿sí? Como podemos observar, hermanos, esos textos, es completamente una obra de Dios, ¿sí? Como ya observamos en la lectura. Si hacemos una observación, hermanos, más minuciosa a este pacto, vemos que Dios se compromete, primero dice, a limpiar a sus elegidos, ¿verdad? Después se compromete a dar un corazón nuevo. Después se compromete, dice, a dar un espíritu nuevo. Y algo que también se me pasaba así por alto es, dice, y pondré
dice, de su espíritu en sus elegidos. De tal forma, hermanos, que cuando ya es hecha la transformación en cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos todas las facultades, tenemos todo despierto, nuestros sentidos espirituales, para poder reaccionar al Evangelio. Y ese es el milagro, ¿verdad? Algo maravilloso, ¿no? Estas cuatro cosas que nombramos, que observa, que pone, que elige, que pone un corazón, que da un espíritu y que pone su espíritu, son las que nos ayudan a poder tener esa respuesta al Evangelio, ¿verdad? Y eso queda bien claro para hoy en día los que conocemos las doctrinas de la gracia. No para todos pueden reaccionar y pueden recibir y ser percibidos de la verdad, ¿verdad? Se requiere esa gracia especial de nuestro Señor que venga y que haga ese cambio de corazón, ¿verdad? Y algunas personas se molestan, se enfadan con uno cuando dicen, no, es que Dios eligió. No, a mí no me digas que Dios eligió. La Escritura no lo dice. Dios eligió a quien ha de ser salvo, ¿verdad? Y aparte de elegir, vemos todo lo que está diciendo que hace nuestro Señor. Dice, pon un corazón nuevo. Y todo lo que estamos leyendo aquí, y nos da su ley, y nos quita, como acabamos de ver, y pone y haré, o sea, todo lo hace nuestro Señor, ¿verdad? Y algo maravilloso, ya después de esta gracia que llegó a la vida de cada uno, dice el versículo 27, ¿verdad? Que acabamos de leer, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y recuerdo un predicador que se ponía a comentar de esto y decía, imagínense a una persona o a tu hijo que le dices, hijo, ponte a hacer tal cosa, ¿verdad? Y va y patea al gato y hace todo, pero va y hace las cosas de mala gana, ¿verdad? Así será con el creyente. Después de que nuestro Señor ha hecho esta obra en el corazón, ¿así reaccionamos? Oye, tenemos que ir a predicar a Aguascalientes. Ay, me toca otra vez ir a Aguascalientes, vamos una vez al año, ¿verdad? Ay, me toca ir a Aguascalientes, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, créanme que yo creo que al menos ustedes han experimentado que hay una intención de nuestras vidas, de nuestros corazones, no intención, sino como que hay una reacción a querer obedecer, ¿verdad? Y misteriosamente y mágicamente, dicen algunos, y milagrosamente, ¿sí? De repente los que tenemos ídolos, a quitar nuestro ídolo, ¿sí? Y ponerlo abajo. Y misteriosamente de repente, el que nos gustaba transar, pues ya, te quedas así, y dices, ching, ya no puedo transar. No, hermanos, ¿verdad? La realidad es que este cambio de corazón hace que estemos en un contentamiento porque estamos viendo ahora todo lo que es lo celestial. Y nuestras prioridades, todos nuestros esfuerzos son con respecto a lo espiritual. Por eso también decía un predicador, decía, también la Escritura nos dice, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Verdad? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿verdad? Y este corazón que es transformado, que estamos viendo, transformando, nos ayuda y nos lleva ¿a qué? A poner nuestro corazón en las cosas eternas, ¿verdad? Entonces, ese es lo que está haciendo aquí, lo que está profetizando Jeremías y está profetizando Ezequiel de esta transformación que es un milagro. Y lo voy a estar repitiendo en todo el momento que estoy aquí ahorita con la predicación, porque es el milagro, hermanos, que da también la tarjeta de presentación del cristiano, ¿sí? O sea, somos cristianos, dice, muéstrame tus obras, ¿sí? ¿Eres creyente? Muéstrame tus obras. Dice, ¿tienes fe? Pues muéstrame tus obras. Si no hay obras con respecto a lo espiritual, ¿qué está mostrando nuestra vida? ¿Qué nos está mostrando nosotros mismos? Estamos, decía un predicador, en la olla de los tamales, ¿verdad? Decía así. Entonces, ya que hemos visto que este es el milagro que vamos a estar enfatizando, ¿sí? Dice que el milagro opera en los discípulos contemporáneos a la primera venida con lo que ellos vieron, ¿verdad? Pero también opera en nosotros que ya estamos a distancia y que creemos que estos milagros, ¿sí? Sucedieron, pero que el milagro principal, la salvación, está en la vida de cada uno de ustedes.
Yo no voy a hablar por la vida de fulanito, sutanito, está en la vida de él. No, tengo que hablar por mi propia vida. Tengo que hablar por mis propios hechos. Y eso es lo que tenemos que ver cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, este milagro que sigue operando igual en el corazón, que sigue habiendo un cambio en nosotros, ¿sí? Hasta el día de hoy, nos hace testigos de Cristo, ¿verdad? Porque es la forma en la que decimos, somos testigos de Cristo, no por esos milagros que se presenciaban en el pasado, sino porque hubo un cambio en mi vida. Y ese cambio en mi vida me hace dar testimonio con mi vida, no con mis labios, ¿verdad? Que es el punto que vamos a trazar aquí. Nuestro testimonio debe de ser con nuestros hechos. Dice que nuestros pecados fueron perdonados, que un corazón nuevo fue puesto en nosotros y que su espíritu es en nosotros. Entonces, ¿cuál es la reacción de estos efectos que Dios hace en la vida del creyente? ¿Sí? Es ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. La consigna como cada regenerado tiene y que tuvo en el Antiguo Testamento y seguimos teniendo al día de hoy, la consigna es ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y las evidencias de que somos testigos, dice allí, dice que es andar en sus estatutos, que es guardar sus preceptos y que es ponerlos por obra, ¿verdad? Entonces el regenerado demuestra con su vida que es testigo de Cristo por su sumisión a los estatutos, que es la ley de Dios. Demuestra que es testigo por su sumisión a guardar sus preceptos, porque los tenemos como un mandato divino de nuestro Dios. Somos testigos de Cristo y lo manifestamos con nuestra sumisión a ponerlos por obra, ¿verdad? Que sea nuestra norma de fe y práctica todos los días de nuestra vida, no solo en la congregación. Como decía una vez nuestro hermano Juan, que los papás no se querían ir los hijos no se querían ir a la casa, ¿por qué? Porque los papás ahí no peleaban, ¿verdad? No, es toda la vida, hermanos. El cristianismo se vive en nuestro corazón, no en la congregación. Es parte de manifestación aquí en la congregación, sí. Venimos y entonamos cantos, venimos y leemos la escritura y somos partícipes de una predicación, de un estudio, ¿verdad? Pero nuestro cristianismo es allá afuera, todos los días, aquí y allá afuera, ¿verdad? Esto es la tarjeta de presentación del testigo, no solo de labios para afuera, sino que toda la vida es, o seamos mejor dicho, piedras vivas, dice 1 de Pedro 2:5, ¿verdad? Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, ¿sí? Hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, no creados en tal iglesia, para tampoco poner alguna iglesia, una denominación, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice, para buenas obras, ¿sí? Y esas buenas obras, lo estamos tocando con nuestro hermano Edgar, son obedecer la ley de Dios, ¿sí? Es honrar a nuestro Dios y eso nos conduce a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? No es ser testigos de Cristo de nuestros labios. Y había a un hombre ahí en Irapuato que decía, se pone una camiseta y atrás decía, decía sinónimo, decía que él era esclavo de Cristo, decía él, ¿verdad? Sinónimo de testigo de Cristo, ¿verdad? Desgraciadamente nuestros hechos demuestran lo contrario, ¿verdad? Entonces nuestra fe, hermanos, no es nada más de labios. Nuestra fe, yo pienso que ustedes tienen que tener las evidencias bien claras en su vida, cada uno de nosotros, de si somos o no somos esos verdaderos regenerados, creados, que somos llevados ¿para qué? Para santificación y que somos piedras vivas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita el tema que fue todo esto necesario comentarlo para amarrar la predicación de Cristo vive, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita lo que es Juan 5:30. Rápidamente, ya me tardé mucho aquí, ¿verdad? Entonces, en Juan 5:30 vamos a ver, ¿sí? Un bosquejo pequeñito y lo voy a anunciar rápidamente, ¿sí? Vamos a ver este bosquejo del versículo 30 al 32, ¿sí? Donde nos habla de la obra de salvación que es planeada por el Padre. No es planeada por secta, por denominación, por X, no. Es planeada por el Padre, lo que vamos a ver. Y dice versículo 30 y versículo 32. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, y así juzgo.
y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿verdad? Es muy claro este pequeño bosquejito, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que Cristo vino a hacer la obra de ¿quién dice? Del Padre, ¿sí? Y vemos y entendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en el mismo proyecto que hemos hablado muchas veces, en el mismo sentir, en el mismo canal de ¿qué? De salvar a un pueblo elegido, que es lo que nos está manifestando aquí el versículo 30 y 32. Observamos que el proyecto de salvación es de Dios. Y dice, por eso dice Cristo, dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino que dice, sino la voluntad del que me envió. Y lo vuelve a repetir, dice, la del Padre, ¿verdad? Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y es donde vamos a entrar aquí en el tema, hermanos, de los testigos que nuestro Señor Jesucristo pone y le dedica a los siguientes versículos, del versículo 33 hasta el 47, empieza a señalar quiénes son sus testigos, ¿verdad? Y dice rápidamente en el versículo del 32 al 35, vemos que el primer testigo que nuestro Señor Jesucristo pone aquí, dice que es la vida de Juan, ¿verdad? Dice 33, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y aquí vamos a mencionar algo, hermanos, ¿sí? Juan no era un hombre común y corriente, por decirlo así, ¿verdad? Juan, vamos a ver la lectura, ¿sí? Que nos muestra que Juan fue también una bendición para Zacarías, ¿sí? Y para su esposa Elizabeth. Entonces, bueno, no voy a brincar el tema porque luego me pierdo, ¿sí? Entonces, vemos que Juan el Bautista es el primer testimonio que nuestro Señor Jesucristo pone, y su testimonio tenía peso, hermanos, en ese momento, ¿verdad? Porque todos lo tenían como profeta, ¿sí? Era el que estaba hablando de que vendría nuestro Señor Jesucristo, y era el profeta que estaba en ese momento. Por tal manera, él tenía su testimonio pesaba, ¿verdad? Entonces, dice que, primeramente lo que vamos a ver en la vida de Juan, hermanos, es que Zacarías y Elizabeth, en Lucas 1:13, nada más si quieren apúntelos, dice, nos habla de que Cristo, que Zacarías es una promesa a la vida de estos hombres, de Zacarías y Elizabeth. Y luego pone como evidencia la vida de Juan diciendo que era una antorcha ardiente. Esto es, que toda su vida fue luz del Evangelio, ¿sí? Y en el versículo 34 dice, por lo cual dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Hablando de que Juan el Bautista, ¿sí? Tenía unas referencias y todo hablaba de que era también un enviado de Dios, ¿verdad? Entonces la Escritura nos muestra en esos pasajes que Juan no era un hombre ordinario. Desde su concepción en el vientre de Elizabeth fue un milagro, ¿verdad? Un milagro que se realizó en la vida de ellos, en Lucas 1:15. También la Escritura nos muestra que desde el vientre de su madre dice que era lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el versículo 17 nos muestra que se conduciría con el espíritu y el poder de Elías, ¿sí? Como decían, que reencarnó en Elías en él. Algunos comentan así. Su nombre fue puesto por el ángel, ¿sí? Juan significa, y dice, hombre fiel a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo pone a Juan como primer testimonio y diciendo, este hombre que fue un milagro para ellos, que se conducía con el poder del Espíritu, que su nombre fue por un ángel que dijo, se llamará Juan, que significa hombre fiel a Dios, y que se consagró, sí, y que era antorcha. Ese es el testimonio que pone nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué se podrá decir de nosotros? ¿Puedo poner testimonio a David Rincón? Dice, no checa con las características que tiene Juan, ¿verdad? Por lo cual nuestro Señor Jesucristo lo pone como testimonio, dice, él da testimonio de mí, que vengo del Padre y que estaba enderezando el camino del Señor. Ahora, cada uno de estos argumentos
nos muestra el peso de su testimonio acerca del Mesías, como dijo en Juan 1:29, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? También en Juan 1:32 dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y en el versículo 24 Juan dice, da testimonio diciendo, yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y versículo 33 que estamos leyendo dice, pues el que me envió a bautizar con agua, me dijo, sobre que envías descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todas las evidencias que pone nuestro Señor Jesucristo hablan de Juan como canalizando de que daba testimonio de él, ¿verdad? No hay duda en esto. Ahora, segundo testigo que nuestro Señor Jesucristo pone, en el versículo 36, ¿sí? Observamos que Cristo pone las obras que Él hace como testimonio, como testigo de que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Versículo 36 dice allí, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, independientemente de lo que Juan ya estaba nombrando, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, dice, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarjeta de presentación o cuál es el otro testimonio que pone nuestro Señor Jesucristo? Precisamente esto, ¿sí? Su obra, su testimonio de que Él hizo cada uno de esos milagros. Y el milagro supremo, hermanos, que por favor quiero que nos enfresquemos ahí en nuestra mente y pensemos en esto, meditemos mucho en esto, es en su venida. Su pura venida, hermanos, del cielo, ¿sí? Es un milagro para todas las generaciones, desde principio a fin. Fue algo que se prometió, llegó, ¿sí? Consumó, que fue la parte que predicábamos en la otra ocasión, de que consumó, resucitó, ¿sí? Y con eso da carpetazo para que podamos nosotros también tener esa vida eterna, ¿verdad? Era necesario que Jesucristo viniera, hermanos, y no como Pedro, que dijo, Señor, que esto no pase de sobre ti, ¿sí? Diciéndole que no llegara a la cruz, ¿sí? Jesucristo le contesta, después de haberle contestado que era que Pablo era un ejemplo, que Pedro, perdón, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? No entendiendo que el proyecto estaba planeado para que él viniera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pone como segunda testimonio, dice que tiene mayor testimonio que el de Juan, dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿sí? ¿Cuál es la obra mayor? Sí, hablamos de los milagros, pero la obra mayor es la consumación de la salvación, hermanos. Esa es la obra mayor. De base a esta hora él tenía que poner su tarjeta de presentación para que creyeran que estaban contemporáneos ahí, pero tenía que poner la tarjeta para que dijeran, ha venido el día en el que Israel será salvo, ¿sí? Se ha cumplido en él. Las obras, dice, que yo hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado, ¿sí? En el tiempo lo envió nuestro Señor, nuestro Dios, ¿sí? Observamos que Cristo dice, las obras que el Padre me dio, haciendo referencia a los milagros registrados, dice, mas todos estos milagros son parte de una obra que es sobre todo lo que es la obra de milagros, la obra mayor, que es la salvación de un pueblo elegido, ¿sí? El apóstol Juan escribió allí atrás, bueno, adelante de 20:31, ¿sí? El apóstol Juan escribió allí en Juan 20:31 algo al respecto. Dice allí, versículo 20, versículo 31, dice, del versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se ha escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Y esta es la obra suprema de todo lo que nuestro Señor Jesucristo dio como testimonio de sus milagros en la tierra, ¿verdad? Ahora, de tal manera que los cuatro evangelios registran también, así como mirábamos que los 4 evangelios registraban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así los 4 evangelios dan testimonio de los milagros que Jesucristo realizó, ¿sí? Y así en los 4 evangelios narran la resurrección de Cristo para reforzar el testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad?
Habrá algunas cosas por menores, por mayores, que agrega Juan, que agrega Mateo, que quita Lucas, X, ¿verdad? Pero todos registran que nuestro Señor Jesucristo vino e hizo milagros, ¿verdad? Y el milagro principal es la salvación de un pueblo. Ahora, versículo 37 al 38, me voy un poquito rápido porque creo que me comí el tiempo, ¿sí? Vemos que el testimonio pone ahora como testimonio, como testigo, ¿sí?, a Dios el Padre. Y dice así, versículo 37 y versículo 38, dice, también el Padre que me envió, dice, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ¿sí?, ni tenéis su palabra morada en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, ya puse el testimonio de Juan, ya di como testimonio mis obras, ¿sí? Ahora dice, nuestro Señor, mi Padre, quien me envió, da testimonio de mí. Y el testimonio que da el Padre, hermanos, vamos por favor allí a Mateos 3:17, ¿sí? Vemos cómo es que el Dios Padre da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y dice, y hubo una voz de los cielos que decía que este es mi Hijo amado, ¿verdad? Y dice, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Esto mismo lo voy a registrar Marcos 1, adelantito hermanos por favor, Marcos 1 versículo 11, lo tenemos ahí, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, ¿verdad? En ti tengo complacencia. También lo registra en Lucas, no sé si puse bien el texto, en Lucas 3, versículo 22, ¿sí, verdad? ¿Estoy bien? ¿Sí? Que dice, Dios Padre dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿verdad? Como podemos ver, hermanos, los textos nos dan la misma referencia. Dios Padre enviando al Hijo y dando testimonio de que Él lo enviaba, ¿verdad? Algunos teólogos dicen que la voz de Dios solo lo oyeron los elegidos, ¿verdad? Que otros nomás oían estruendos, ¿verdad? Pudiera ser cierto, ¿verdad? Yo me inclinaría porque sí, ¿verdad? Porque solamente el regenerado puede oír la voz de Dios y puede tener la Biblia como nuestro consejo de todos los días. ¿A quién le pedimos consejo, hermanos? Cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en una aflicción, cuando estamos en una situación adversa. ¿A dónde nos dirigimos? Nuestra oración y la lectura. Esa es nuestra forma de vida del creyente, ¿verdad? Si he sido regenerado, esa es nuestra conducta. La conducta es oración y lectura. Todos los días. Y la gente afuera dice, ¿cómo ese librito te va a ayudar a hacer esto? No, ve con tal licenciado que te ayude con esto, ve con tal doctor que es experto en esto, ve con tal mecánico, ¿no? Ve con tal, o sea, la verdad es que en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿sí?, debemos de confiar en Dios y en su palabra, ¿verdad? Entonces, por eso yo me inclino a decir, sí puede ser que solamente el regenerado haya escuchado la voz, y es lo mismo que puedo decir el día de hoy. Solamente el regenerado, el cambiado de corazón, tiene su mente puesta en las cosas eternas. Y vemos y oímos la voz de Dios. No oímos la voz del predicador. Si ustedes tienen por costumbre leer la Escritura todos los días como debe de ser, ¿verdad?, y meditar en los textos, se van a dar cuenta que están oyendo la voz de Dios, ¿sí?, que nos habla, nos aconseja, nos estorba, nos anima, ¿sí?, y que nos va conduciendo para que vivamos en una vida en santidad, ¿sí? Entonces, nos pone, ahora vamos por último, hermanos, ahí a lo que es el cuarto testimonio o el cuarto testigo que nuestro Señor Jesucristo pone, ¿verdad? El cuarto testigo dice en el versículo 39 al 47, que me moví del texto, déjeme, 39, versículo 47, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, ¿qué dice? Son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, ¿sí? Dice, para que tengáis vida eterna. Dice, gloria de los hombres no recibo,
mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y vamos a leer un poquito esto. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo crees a mis palabras? El cuarto testimonio que nos pone nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la palabra, ¿sí? Como ya lo comenté, en esos últimos versículos observamos que Jesucristo se dirige al judío y les muestra que a pesar de todos sus esfuerzos, todos sus estudios minuciosos a la ley, habían fracasado, hermanos, en adquirir el entendimiento sobre el camino de verdadero, ¿sí? Habían fracasado porque el Mesías que vino, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo creeréis si no le creéis a Moisés, que escribió de mí? ¿Verdad? Así lo dice el texto. Entonces, pone como evidencia, dice, que el judío no entendió que a través del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, quien dio todos sus hechos, ¿verdad?, que por medio de él venía la salvación. El judío no tenía en su mente un reino terrenal, ustedes lo saben, ¿sí? El judío tenía en su mente un reino que llegaría un rey, y como en el libro de Jueces se establecería, ¿sí? Y que miraban en Jesús y decían, no, este hombre da de comer a un pueblo de 5,000. Este es el heredero, este es el que viene para que nuestra ración vuelva a ser otra vez grande, ¿verdad? Pero se estaban equivocando, porque la Escritura, todo lo que acabamos de ver en Ezequiel y Jeremías, hablan de un cambio de corazón, ¿verdad? Un cambio de corazón en un pueblo que se iba a dirigir en obediencia, ¿verdad? Y como Jesucristo mismo decía, ¿no?, que su reino no era de este mundo. Recuerden el pasaje de cuando comparece contra Pilato. ¿Qué le contesta Jesús a Pilato? Dice, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dice, si lo fuera, mis servidores pelearían porque no fuera entregado a los judíos. Y lo vuelve a repetir ahí en Juan 18:36, dice, mi reino no es de aquí, ¿sí? Por lo cual Cristo les dice allí en Juan 5:41, les dice, gloria de los hombres no recibo, ¿sí? Y la historia nos habla, la lectura nos habla de que los judíos lo querían hacer rey, ¿verdad? Que él se dio cuenta, dice, y se apartó, porque él lo quería hacer rey sobre de este mundo, ¿verdad? Y sabemos que la gloria que recibe es la gloria de los verdaderos elegidos, hermanos. Cristo recibe la gloria solamente del que ha sido regenerado, no en este caso de los judíos que querían ponerlo como rey, como un rey terrenal, ¿verdad? Entonces, dice, y sabemos que la gloria que recibe es la de un pueblo que se arrepiente, que ha experimentado un cambio de corazón. Por lo cual también dice versículo 42 del versículo, dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, ¿sí? O sea, no habéis experimentado un cambio de corazón en ellos, hablando del judío contemporáneo de la venida de Cristo, ¿ya? Dice, yo conozco que no hay un cambio de corazón en ellos. El milagro que hemos estado señalando, hermanos, es la gracia especial que Dios da. Esa gracia especial que sigue hasta el día de hoy, dice, nos capacita ¿para qué? Para recibir a Cristo como el Cordero de Dios. Esa gracia especial nos capacita para creer y buscar en las Escrituras. Esta gracia especial nos capacita para ver nuestra condición en la que estábamos, ¿sí? Sin esta gracia especial, hermanos, no existiría ese remordimiento, no existiría ese entendimiento de la Escritura, ¿verdad? Y ese es el milagro, ¿verdad? Ese es el milagro. O sea, si ustedes, yo después les pudiera preguntar, ¿qué fue lo que los movió para que siguieran y estuvieran en la iglesia el día de hoy? ¿Sí? Van a decir, mi compadre que me predicó muy bien el evangelio. No. Van a decir, es que leí tal libro y fui movido. Parte sí y no, ¿verdad?
El que nos capacita para estar aquí con un corazón contrito, humillado, agradecidos con Dios, es ese cambio, ese milagro que hizo, ¿verdad? Y a lo mejor ya los enfadé con mi palabra, ¿no? Pero es el milagro que quiero que pongan en sus mentes, ¿sí? Dice, versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, ¿sí? Hay quien nos acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, ¿sí? Entonces, vemos que a Moisés se le dio una ley, y todos los que estaban bajo la ley, ¿qué dice la Escritura? Están en condenación. Y el milagro es que viene Cristo, hace los milagros, hace el milagro maestro, la obra maestra, ¿sí? De todos los tiempos, de todas las generaciones, de toda la historia del mundo, ¿sí? Y el milagro es puesta en el corazón. ¿Qué es lo que nos tiene aquí el día de hoy? Yo dudo que vengamos a la iglesia a ver cómo viene fulanito, o yo dudo que vengamos a la iglesia a ver si canta mejor sutanito, ¿verdad? Venimos a qué, hermanos, a adorar a nuestro Dios. Venimos a qué, a darle las gracias a nuestro Dios por la obra que hizo en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene aquí, como agradecimiento de que estábamos condenados y que ahora bajo la obra de Cristo tenemos esa salvación. Hermanos, ¿qué más podemos hacer? ¿De qué forma podemos manifestar que realmente amamos a Dios? Que somos testigos de Cristo. ¿De qué forma? No hay nada que podamos dar, no hay nada que podamos hacer. Todo lo que hagamos en el mundo se queda, dice el dicho, ¿no? Pero lo que hacemos en lo espiritual, hermanos, cuando oramos por una persona que queremos por su salvación, por nuestros hijos, cuando oramos y dedicamos tiempo a predicar el evangelio a alguien, ¿sí? Esas son las buenas obras, ¿sí? Esas son las buenas obras que están predestinadas para los verdaderos nacidos de nuevo, ¿verdad? Y de tal forma, hermanos, que esos testigos que nuestro Señor Jesucristo pone, los pone como para que veamos que en Jesús se cumplen todas las promesas, ¿sí? Y que con la venida de nuestro Señor Jesucristo da veracidad al propósito al que vino. Para eso son los milagros que nuestro Señor puso, que es el Salvador de los escogidos de Dios. Todo este argumento que se menciona aquí en el capítulo, dan firmeza a su iglesia, hermanos, a una iglesia escogida dentro de toda la historia. Hasta su segunda venida está manifiesto aquí esa promesa. De tal manera, hermanos, que tenemos la misma ley que se le dio a Israel, como también la misma gracia especial que fue para su pueblo. ¿De qué forma obró la gracia especial en Pablo, en Pedro, en Lucas, en Juan, en cada uno de los apóstoles? ¿Cómo obró esa ley? ¿Cuál fue su manifestación de esa ley en la vida de esas personas? ¿Cada quien se fue por su casa? No, hermanos, tenían un mismo propósito, ¿verdad? Tenían un mismo fin, tenían una misma consigna, predicar la verdad. Y de esa misma forma le puedo manifestar o comentar el día de hoy. ¿Qué es lo que nos tiene en la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es la consigna que tenemos hoy en día? La misma, predicar la verdad. Y obviamente predicar la verdad nos lleva a estudiar y ser más diestros a la escritura y ver doctrina y formar nuestra, que la Biblia, Dios, la escritura nos forme nuestra fe, ¿sí? Que nos cimente en la verdad. Y eso es lo que tiene que ser el creyente el día de hoy. Por eso decía, no es nada más los domingos, sino todos los días. Lee tu palabra, lee la palabra de Dios y te vas a ir viendo cómo es que tienes que ir cambiando. Y vas haciendo cambios en tu vida que dices, antes hacía tales gestos, ¿no? De desprecio y cosas así, ¿no? De nuestra carne. No, ahora Dios me manda que ame a mi prójimo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, hermanos, comento ya para irnos al final. Estamos, y como comentarios finales, hermanos, estamos rodeados de muchas iglesias que son testigos de cristos falsos, ¿sí? Ayer simplemente un hombre me decía, oye, yo me acerqué a la iglesia porque tengo muchos problemas con mi esposa y con mis hijos, ¿sí? Y sí, ¿qué crees? Que es peor. Digo, ¿y eso?
Dice, pues es que en la iglesia a la que fui me dijeron que hiciera, ¿cómo dijo él? Una promesa de, ¿cómo dijo? De fe, algo así me comentó. ¿Cómo es eso? Le digo, no, pues me dijeron que diera tanto dinero para poder recibir. Dije, caray. Dije, no, por la escritura no me enseña eso. Dice, por eso quiero platicar contigo. Le digo, está bien. Le digo, pero la realidad, hermanos, es la falta de doctrina ha provocado miles y cientos de, lo voy a mencionar así, profesantes, ¿sí? No verdaderos creyentes, ¿sí? Que no han experimentado una verdadera convicción de pecado, ¿verdad? Y por lo cual somos, o fuimos algún tiempo, porque allí yo estaba también, como esos chivitos que hemos llevado, ¿verdad? Por el predicador. Y oíamos al predicador y nos quedamos deslumbrados porque predicaba con palabras así como que dice el hermano, muy domingueras, ¿no? La epistemología, la cristología, decías, nos quedamos asombrados, ¿verdad? Este hermano es de otro nivel, ¿verdad? Pero no, la cosa es, hermano, es que cada uno de nosotros tenemos que tener ese nivel, nuestro nivel de espiritualidad, nuestra entrega, ¿verdad? Entonces, estamos rodeados de muchas iglesias así, ustedes véanlo, ¿verdad? Segundo, la Biblia muestra claramente el motivo de los milagros realizados por nuestro Señor, por nuestro Salvador, que tuvieron el objetivo de partir la historia y mostrar la primera venida de Cristo, ¿sí? Como poner el reloj en cuenta regresiva, hermanos, para su segunda venida, ¿sí? Su segunda venida, hermanos, no sabemos cuándo, no les voy a dar fecha, ¿verdad? No la tenemos, ¿verdad? Pero su segunda venida está más cerca, ¿sí? Y esto es parte del testimonio que nuestro Señor Jesucristo nos da en la Escritura. El creyente tiene que estar apercibido de estas cosas. La segunda venida está más cerca, hermanos, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué forma estamos cimentando nuestra fe? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos dirigiendo a nuestras familias? ¿Sí? ¿Tenemos unas características verdaderas de un verdadero creyente celoso de buenas obras? ¿Sí? ¿O qué está sucediendo a nosotros? Estamos ahí dormidos en nuestra hamaca, ¿verdad? Como aquel hombre que decía que estaba acostado en su hamaca y que miraba que iba bajando un alacrán y que le dice a la señora, oye, habla de la Cruz Roja. Y dice, ¿y por qué? Dice, es que un alacrán me va a picar. No, hermanos, tenemos que movernos. Nuestro cristianismo tiene que estar en constante comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, por último, una connotación a la primera y segundo comentario. Personalmente, les hemos preguntado a algunos creyentes, ¿cuál es tu experiencia personal que te hizo doblar las rodillas ante nuestro Dios? ¿Cuál es esa experiencia? Y yo he escuchado experiencias así como que con tinte más de, ¿cómo se puede decir? De emocionalismo, ¿sí? Como aquel hombre que decía, la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Que convicción de pecado, hermanos. Una convicción de pecado que, como Juan Bunyan decía, ¿no? Este hombre que leía el libro, dice, habla de un libro, dice, y traía el libro en la mano y leía, y cada que leía, dice, que lloraba este hombre, ¿verdad? Y cada que leía el libro, dice, se lamentaba y lloraba, dice Juan Bunyan, ¿verdad? Esto dice la Escritura que él leía Salmo 38:4, que dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y luego lloraba y leía eso y dice, así está mi condición, ¿no? Y no sé si ustedes experimentaron eso en algún momento en sus vidas, ¿no? Que decimos, el pecado que hice, mi condena, me lleva a estar siempre llorando, lamentándome, ¿verdad? Y luego leía también el libro Isaías 64:6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ese peregrino decía, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y exclamaba, decía, ¿qué puedo hacer, no? Así como en Pedro, como Pedro dijo en Hechos 2:37, cuando empezó a dar su primer comentario, su primer discurso, ¿verdad? Dice que al oír esto, cuando Pedro estaba leyendo, estaba predicando, dice, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? La Biblia me da testimonio de que soy pecador. La ley que decimos ahorita, que le fue dado, me condena.
Este Juan Bunyan, un hombre que sin duda alguna Dios le utilizó, ¿sí? Lo manifestaba de esta forma, decía, la convicción de pecado lo llevaba a llorar, lo llevaba a lamentarse, ¿sí? Y esa es una forma en la que puedo decir, hermanos, que es la convicción de pecado la que nos trae a que nos doblemos a Cristo, ¿sí? No como ese hombre que decía, no, es que yo voy para que me vaya bien a la iglesia, no. La idea es que estés en la iglesia porque eres agradecido por lo que has recibido. No por las cosas materiales aparte, ¿verdad? Pero más por lo espiritual, que es lo que estoy señalando desde un inicio, la obra maestra es la salvación tuya y mía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero, lo que Dios me mostró en esos textos, tratando de amarrarlo, ¿verdad? Si Dios permitiera, yo seguiría con un tercer tema, que sería predicar la verdad, ¿verdad? Que es lo que Dios nos manda, predicar la verdad. Y allí podemos sacar mucha tela que cortar, dice, creo el dicho, ¿verdad? Porque si ustedes estudian, ¿qué tenemos que predicar? La gente me dice, ¿qué le puedo regalar o qué puedo predicar? Hermano, predica la obra de Cristo, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? ¿Verdad? Predica la ley de Dios, ¿verdad? Eso te lleva a convicción. Entonces, hermanos, pues Dios mediante, si Dios lo permite, seguiremos con otra prédica en cuestión a esto, ¿verdad? Y ahorita si me acompañan a orar, por favor, y darle finalidad a esto. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, y que el día de hoy, bendito Dios, nos has concedido de tu Espíritu, tu presencia especial, y que en el transcurso de la semana, Señor, que nuestras lecturas diarias, Señor, también te manifiestes a nuestras vidas. Damos gracias, Padre eterno, porque tu obra de salvación sigue hasta el día de hoy y es tan precisa, tan notable en la vida de cada uno de los que has regenerado, porque nos inclinamos más ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra siga haciendo ese efecto en nuestras vidas, que nos iba conduciendo a amarte sobre todas las cosas y, Señor, pues a entregar nuestras vidas en obediencia hasta la muerte, Padre, sabiendo que nos espera una gloria, que nos espera una eternidad, una comunión contigo, que es la obra maestra, Señor, la obra suprema que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Gracias, Padre, por la obra de Cristo, por la vida de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que sigue obrando en nosotros. Gracias por tu plan perfecto, que sin duda alguna se sigue cumpliendo día con día. Ayúdanos, Señor, a amarte y obedecerte. Bendice a nuestros hermanos que están en otros lugares, a nuestro hermano Omar, a nuestro hermano Eleazar. Tráeles con bien, bendito Dios, y que tu palabra siga haciendo el mismo efecto en ellos y en todos los que profesamos que te amamos a ti, Señor. En Cristo Jesús rogamos esto, Señor eterno. Amén.